historia. Hay una incidencia aproximadamente de 9.6 a 1.5 millones, ¿no? En el Perú, en segundo lugar en Sudamérica. ¿Qué quiere decir? Estamos pegados, entre los 10, probablemente alguno de ellos tiene, o no está bien, porque es el personal de salud, tiene tuberculosis en general, pero es tipo latente, no desarrolla la enfermedad por diversos factores. Cada uno de nosotros somos un factor de riesgo, es decir, para nuestros compañeros o para también nuestros familiares, ¿no? Entonces, ha habido casos de doctores, médicos, internos que han tenido y tienen. Entonces, nadie está libre de esta enfermedad. ¿Qué implican? Implican muchas cosas. Dentro de ellos, el estrés, la nutrición, el tipo de estilo de vida que cada uno puede llevar. Miren ustedes, la tuberculosis MDR hasta el 2014 aproximadamente 5.3. Después de esto no ha habido tantos registros. Se estima que ha aumentado, más que todo en las zonas de Conos, en La Victoria, que son epicentros prácticamente, y en Barrios Altos, que son bastante. Muy aparte de ellos en las cárceles, donde ahí están hacinados todos, el MDR casi tiene el 1% de todo el total. Tuberculosis, definiciones operativas. ¿Qué tenemos que ver? Ahí ven, miren, cómo es la forma de contagio. Ya ustedes se pueden dar cuenta, el hacinamiento implica mucho. Generalmente en estas casitas viven como 10, 15 inclusive, ¿no? Dentro de un hogar. Y servicios sanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? El contacto extradomiciliario comparte ambientes comunes, lo que estábamos diciendo. Por lo general, primos, hermanos, de todo el mundo, todos hacinados. Lamentablemente es la realidad en el Perú, ¿no? Ahora, cuando hablamos de un caso, hablamos de un caso de tuberculosis pulmonar. Cuando el diagnóstico de tuberculosis con compromiso del parénquima, como sin confirmación bacilológica. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos una muestra de baciloscopía, bueno, a veces nos mandamos, por general, todo paciente que llega al hospital, siempre hay que pensar tuberculosis. Siempre. Porque a ustedes ven, pues en Sudamérica somos el segundo lugar, por no decir el primero, y a nivel mundial estamos entre el récord más alto después de África. Entonces, estamos totalmente, pues, viviendo una situación tanto de pobreza y de hacinamiento, ¿no? Porque cada vez la población crece más y los estilos de vida también el tipo de estilo de vida es un poco más costoso cada vez, ustedes pueden darse cuenta. Entonces acá implica mucho, ya les dije, factores tanto ambientales, sanitarios, alimentación. Entonces en la baciloscopía, ¿qué encontramos? Los paucibacilares o los bacilos como en común. El BK, el famoso BK expulso. Eso nos va a ayudar. ¿Qué nos predice? Es que viene del bronquio, el parénquima. ¿Cuándo es una extrapulmonar? Fuera del parénquima. Que puede ser positiva con evidencia histopatológica. Por ejemplo, un paciente que ha tenido tuberculosis a los 15 años y viene nuevamente al hospital, pero con ganglios, todo lleno de ganglios. Mi primera posibilidad pues no va a ser una mononucleosis, no va a ser un linfoma. Mi primera posibilidad va a ser tuberculosis, va a seguir siendo tuberculosis. ¿Qué quiere decir? La tuberculosis se puede reactivar siempre, toda la vida. Toda la vida. El sistema de estrés se activa, las defensas bajan y el bacilo se activa. Se activa ya no en el pulmón. Si se activa en el pulmón como MDR o fuera del pulmón como extrapulmonar. Ganglios. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar el ganglio, estudiar histopatologías. Entonces con eso yo determino. ¿Ya? Pan sensible a todos los fármacos de primera línea, que lo vamos a comentar en un momento. ¿Esa la reactivación de una tuberculosis sí o sí daría una MDR o...? No, no es sí o sí. Puede dar una sensible, pero en la mayoría de los casos te dan MDR. O sea, puede ser sensible nuevamente, ¿no? O sea, una ganglionar sensible, ¿no? A todos los fármacos antituberculosos. Si
fuera pulmonar, puede ser sensible igual, pero también puede, o sea, la posibilidad es más alta de lo normal de ser un MDR, así es. Bueno, MDR ahí tienen resistencia a isoniazida y rifampicina, y XDR a los dos últimos más una fluorquinolona. Esto está bastante bien explicado en la norma técnica del MINSA, hasta el 2014 todo está muy bien escrito. Hay que darle una revisada cuando vayan al CERUNS, les van a pedir, porque cuando vayan al CERUNS ahí ustedes van a manejar esos protocolos de VIH, de gestantes, de tuberculosis, esos tres grandes grupos van a manejar, va a estar a cargo de ustedes. Entonces ahí siempre hay que estar revisando la norma técnica. Tiene mucho en realidad de novedoso, solamente el tema de las estadísticas, porque el tratamiento todavía sigue en lo mismo. Hay el tratamiento novedoso, sí, con biológicos, pero eso es para otro tipo de población, ¿no? En tuberculosis monoresistente, generalmente a un fármaco antituberculoso y a los cuales resistentes a más de un medicamento antituberculoso, ¿no? Ahora, los factores de riesgo son muchos factores de riesgo. Primero, el fracaso del esquema de primera línea, ¿no? Para ver resistencia, sí o sí se tienen que hacer pruebas para ver resistencia en un paciente. Actualmente existen muchas pruebas, vamos a comentarlos. Dentro de ellas, por ejemplo, si hago una punción lumbar en sospecha de una meningoencefalitis tuberculosa, tengo que mandar a hacer un estudio. Por ejemplo, del mismo caso, el paciente que ha tenido hace 20 años tuberculosis, pero viene con cefalea, vómito, tiene papiledema, signos meningios, positivo. Entonces, su meningitis yo no voy a pensar que fuera, pues no, por un coxsackievirus, por un herpes, o un neurolupus, qué sé yo. Voy a pensar en tuberculosis, siempre. Entonces, si tuvo antes, puede tenerlo ahora. Esa es la moraleja. O sea, nadie está libre, que ya lo tuvo y ya no me puede dar. No digan eso, para nada. Entonces, se puede reactivar esto y se reactiva mal. Y las reactivaciones después de la infección son agresivas, son mortales. Tuvimos aquella vez un paciente, les comenté de repente, un policía de 20 años viene con signos meningios, pero en este caso vino focalizando. Focalización, esto puede venir, una pregunta. Focalización neurológica, convulsión y hemiparesia. Tenía una hemiparesia, de derecha. Y en emergencia no le tomaron más que diciéndole que, bueno, es un conversivo, le dije. Y tenía una hemiparesia bastante evidente. Ahí ustedes cuando enfocan a un paciente joven, ojo acá, con hemiparesia, o sea, una focalización neurológica en un paciente joven no es igual que pensar en un adulto mayor, que tiene fibrilación, hipertensión, diabetes. En los jóvenes hay que pensar varias causas, autoinmunes, tumorales, infecciosas. Y en el piso de medicina empezó a hacer fiebre. Tomamos una placa que no la habían tomado en emergencia y vimos un patrón miliar. Vamos a ver sobre la tuberculosis miliar. Un patrón miliar que nos llamó la atención inmediatamente, entonces asociamos, porque en medicina tenemos que hacer una asociación de todo. En medicina interna, en medicina en general, nada está separado. Los órganos del sistema están conectados. Entonces, con más razón debería hacerse una punción lumbar. Y nos dio una meningitis tuberculosa, pero no cualquier tipo, una resistente. Fue un MDR con resistencia a rifampicina e isoniazida. Entonces, ¿qué pruebas tenemos para esto? Tenemos varias. Una de ellas que tenemos es el GeneXpert, por ejemplo. Es la parte genética, el PCR del micobacterio. Pero no el PCR, la proteína C reactiva, sino la reacción de cadena en polimerasa, ¿no? Del vacío. Y para ver sensibilidad a ISO y a rifampicina. ¿Ok? Entonces, el paciente en 3 días se enclavó, hizo parada cardíaca, parada respiratoria, se le tuvo que intubar. ¿Por qué? Porque el 3% de estas tuberculosis son agresivas, mortales, más que todas las miliares. Y bueno, pasó a UCI, se recuperó, regresó, pero ya con secuela, con tubo de traqueostomía, era muy difícil de despedir. Entonces, para que se den cuenta que las tuberculosis no discriminan, puede dar a cualquier persona. ¿Y cómo se contagió este policía? Cualquiera se puede contagiar, nosotros a usted contar, yo que examino cuántos tuberculosis, lógicamente que sé contar, ustedes también. ¿Qué pasaba? Hacía su requisitoria de los delincuentes y les quitaba la droga, y ese también consumía, o sea, se drogaba.
¿Cómo supimos eso? Ya pues, vinieron a averiguar y nos dijeron y se ve. Entonces, factores de riesgo, comorbilidad, ya les dijimos, cocaína es un factor de riesgo importante, VIH, la asociación de VIH y tuberculosis de la mano, ¿cierto? Así están, de la manita. ¿Qué significa? Todo paciente que tú detectas en tu posta de salud, siempre dentro del protocolo está prueba rápida de VIH. Ahí está, le tienes que hacer. Te dan todo el material si lo haces. ¿Por qué? Porque hay una fuerte asociación. El VIH ya saben, disminuye las defensas y por lo tanto la coinfección, viven juntos VIH y tuberculosis. Siempre hay que hacer pruebas de VIH a todo paciente con tuberculosis. Vamos, curado. Concluye el esquema de tratamiento y cuenta con vaciloscopía negativa en el último mes. Fracaso. Con paciente con vaciloscopía o cultivo de esputo positivo a partir del cuarto mes de tratamiento. Le estás dando el cuarto mes, ves la clínica, mal, hemoptisis, todo positivo, no, hay un fracaso, algo está pasando, resistencia probablemente puede ser. Y la recaída, otro episodio de tuberculosis, después de haber sido de alta como curado. Pasa, suele pasar, vemos bastante. Y abandono, pues se ve bastante también eso. En los pacientes que van, le das de alta, porque no puedes darle tratamiento, pues meses, pues ustedes saben, el tratamiento de tuberculosis son meses de tratamiento. Una vez que detectas, en los pacientes que vienen con enigmas diagnósticos a veces, ¿no? Ganglio, fiebre de origen desconocido, TB, pues hay que pensar siempre, buscarle de donde sea. Paciente con una citis, todo, le hicimos punción, todo, le hicimos una biopsia del líquido peritoneal positivo, entonces, pero no vas a darle tratamiento pues todo el tiempo y tienes que mandar a la casa. Entonces, ¿qué pasa? En casa ya no reciben, no continúan el tratamiento. Se van, se olvidan, dicen que ya están curados y vuelven peor. Entonces, eso pasa. ¿Quién monitoriza a estos pacientes? El Estado tiene un programa, ¿no? El famoso DOCS que había antes, era la toma del medicamento antituberculoso vía intradomiciliaria. Iba, le daban de tomar y observaban que tomen todas las pastillas. Toma. No había forma que les haga. Tenías que tomar en delante de la enfermera, del técnico que iban a supervisar, ¿no? Creo que esa técnica era muy importante. Ahora hacen que los pacientes vengan, hacen como un radar, hablar a todos los pacientes, ¿sí? Llamarlos, comunicar por WhatsApp, ahora está todo, para que vengan a tomar. O les dan su tratamiento por una semana, por 2 semanas, dependiendo de la adherencia. ¿Ya? Y el abandono, paciente que inicia el tratamiento, pues más de 30 días y andando. Curado. Paciente que concluye el esquema de tratamiento y cuenta con 10 cultivos mensuales consecutivos negativos en los últimos 12 meses. Y el fracaso no se logra conversión bacteriológica al sexto mes de tratamiento. Ahora, hemoptisis. Este es un tema bastante amplio también en realidad. Lo vamos a tocar, lo vamos a mencionar. Hay que saber distinguir, no es tan sencillo hablar de hemoptisis y hematemesis. Que se confunden bastante. Hemoptisis no es igual que hematemesis, ¿no es cierto? Hemoptisis, ¿de dónde viene la hemoptisis? Vía aérea, ¿no es cierto? Tracto respiratorio, ¿no es cierto? Puede ser superior, ¿no? O inferior más que todo, que viene de abajo, del árbol bronquial. Y hematemesis de la vía digestiva, ¿no? Entonces, la vez pasada, y estos son muchos de los casos que nos pasan, ingresa un paciente también, varón, de 21 años, todos jóvenes, ingresa con una supuesta hemoptisis. Entonces, y no era hemoptisis. Entonces entró una hemoptisis, supuestamente entre comillas, tuvo una hemoglobina de 8, creo, sangró. Y tomamos una placa porque una de las causas de hemoptisis es la caverna. Ustedes saben que la tuberculosis es una secuela, una cavidad, y por esa caverna sale toda la sangre. Hicimos una placa, una tomografía, nada, limpio el pulmón. Oye, ¿de dónde está sangrando ese paciente? Es una hemoptisis. ¿De dónde sangra? Al final no era hemoptisis, era una epistaxis. ¿Qué es una epistaxis? Por aquí, nasal anterior, posterior. Se va al baño, yo estaba de guardia ese día en la sala, un domingo.
y el paciente se desmayó, sangrando todo, así masivamente, por la nariz. No era hemoptisis, era una epistasis. ¿Qué se hace? Se hace taponamiento posterior, ¿no es cierto? Tenemos que llevarlo porque en medicina no hay esos aparatos para taponear. Ha hecho trauma, hablamos con el cirujano, lo taponea, pero le hacen el taponamiento con qué. ¿Han visto ustedes eso? Con sonda Foley se hace. ¿Saben por qué? La sonda tiene un globito, se le mete y eso se le infla para que haga presión. No, pero el cirujano no podía. Ya iba como 2 litros sangrando y el muchacho estaba con una taquicardia brutal, ¿no? Estaba papel, así blanco. Y ahora perdió como 2-3 litros. Estaba muriendo en nuestro delante, chocado, 2 días, catéter, todo. No se podía, bien tranca, ¿no? Al final se pudo hacer que entre 2 cirujanos se metieron, todo. Terrible. Una frecuencia cardíaca de 180. El corazón es una medida compensatoria de prevenir el shock hemorrágico, ¿no? Entonces son cositas que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Epistasis, hematemesis, hemoptisis, son cosas que van de la mano y hay que saber diferenciar, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos que hablar? En las hemoptisis pulmonares, ahí tenemos las causas: bronquiectasia, micosis, histoplasmosis pulmonar invasiva, ¿no? Aspergilosis broncopulmonares, ¿no? EPOC, traumatismos, más son las malformaciones arteriovenosas, y dentro de las cardiovasculares las estenosis mitral. Eso es frecuente, la pregunta de admisión, de lo que sea. Paciente con soplo mitral, tos y sale sangre, hemoptisis. Esto es una estenosis mitral, ¿ya? Hipertensión pulmonar primaria, síndrome de Eisenmenger. ¿Saben qué es el síndrome de Eisenmenger? ¿Han escuchado? ¿No? Aneurisma disecante aorta. ¿Esto han visto? ¿Han escuchado? ¿Ah? Ya lo dijo. El aneurisma disecante eso sí te mata súbitamente. Tiene una alta tasa de mortalidad. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos tenido varios casos de aneurisma, pero es en la clínica más que todo, llegan mal, con disnea y con dolor, y en estos pacientes pues la tasa de mortalidad es alta. Bueno, debutan a veces con hemoptisis, es cierto. A ver, me van diciendo, a ver, van viendo qué significa Eisenmenger, de qué trata. Hemoptisis se clasifica en leve, moderada y severa y masiva, ¿no? Miren, masiva más de 600 ml al día o más de 150 ml por hora, ¿no? La leve menos de 30 y amenazante, ¿no? O amenizante podría ser, ¿no? De 20 a 30 ml hora. Bastante. Infección primaria, el 30% para ver la patogenia. Vienen ahí con el complejo de Gaume, el complejo primario. Ahí está el foco inicial de la enfermedad. Y el complejo de Ranke, ¿no? Eso se estudia pues en los inicios de medicina, ¿no? En patología, no sé si se acuerdan. Foco de Gaume más afectación de ganglio. ¿Ok? Bueno, la primaria generalmente 10%. Y las latentes, miren, 90%. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento nosotros somos contacto positivo, en algún momento esto se puede desencadenar. Entonces, ¿de qué depende? Hemos visto, depende del estilo de vida, la salud, la comida, el ejercicio y todo lo demás. Y ahí se activa. Bueno, y las secundarias, las que se pueden reactivar o las que vienen, las extrapulmonares, son las mismas. Ahí está, progresión de la enfermedad y un compromiso ganglionar. En esto se ve bastante en niños, ¿no? Cuando hacemos pediatría en el internado ya se van a dar cuenta. También así la misma población que hay en adultos también no se extrapola, pero también hay un índice alto en niños, pero la forma de presentación está igual. Miren, a diferencia del adulto que son latentes y se reactivan de esta forma. Y la reactivación secundaria, el famoso, pues, ¿no? Esta opacidad en la parte superior del pulmón, que si se ve. Cuando viene emergencia, le tomas una placa y ves esto, ¿no? Entonces, ¿qué te hace predecir que ha tenido tuberculosis? Es una mancha común de los tuberculosis.
Miren las miliares, ahí está, miren ahí, nunca se olviden de esa imagen, es una imagen bastante típica de una tuberculosis miliar. Sí, se ve, ya, de los casos que he visto son pocos, pero son mortales, alto índice de mortalidad, son muy agresivas. Lo detectas y tienes que iniciar tratamiento inmediatamente porque el compromiso es sistémico. Porque una vez que está ahí se disemina por vía broncohematógena al cerebro, a la meninges, a los ganglios, al pulmón, al corazón, y mata. Ya. Entonces, la radiografía no es patognomónica, efectivamente. Entonces, tú ves eso, no vas a decir de frente es una tuberculosis miliar. Ahí están otras causas, ¿no? Virales, neumocistosis, metástasis, neumoconiosis también pueden dar. El bronquio alveolar. Ahí están, estas son las milias, ¿no? Ya de mí, ahí están. Por eso se parece y te dan así un patrón retículo nodular fino, bastante pequeño. Prueba de tuberculina. Entonces, si yo les hago la prueba de tuberculina a ustedes, ¿se han hecho alguna vez? Les van a hacer, ¿ah? No sé si para el internado, no sé si harán ahora, muy ligero. Entonces, yo tenía como 15 de tuberculina. ¿Qué quiere decir latente? Probablemente esto. Hay unos menos de 5, 10, ahí está. Ahorita vamos a ver cuándo podremos considerar tratamiento o positividad. Miren, mayor o igual a 10 en población en general, pues. ¿Se dan cuenta? Y mayor o igual a 5 en pacientes con inmunodeficiencia. Y hay que dar tratamiento ya para profilaxis, ¿no? En los VIH, desnutridos, corticoterapia y cáncer. Ahí está la prueba de tuberculina, donde hace una reacción, ¿no? Que se va a formar entre la presentadora de antígeno y la célula de memoria que presenta los tecos, ¿no? Y ahí esto pues se forma a nivel de la piel, más que todo, con diversos mecanismos inflamatorios, el IL-8, el factor, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Todo esto se junta con toda esta cascada inflamatoria y provoca esta pausa. Entonces, ¿cómo se interpreta? Ahora lo vamos a ver. Una prueba mejor que el PPD sería más, si es sensible, es más positiva, mayor grado de contagio. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo estoy en mi casa y mi mamá ha tenido tuberculosis y yo nuevamente voy sintomático después de 10 años y mi mamá ha muerto, bueno, el de la posa me puede hacer una PPD. Si me sale positivo, estoy sintomático lógicamente con positividad y hay sintomatología, tendría que iniciar tratamiento, no hay duda. Y específica que no detecten micobacterias no tuberculosas o pacientes que han recibido la vacuna, bacilo de Calinguero. Entonces, ¿qué otras pruebas? El cuantiferón. Es una prueba bastante sensible, casi el 99.9%. El tema es que no, es muy costosa, no lo queremos. A la FUSA llegamos con el Dimesper o el Genotype, ¿no? Para tipificar en este caso a la vacuna. ¿Cuándo doy profilaxis con isoniazida? Ojo, puede venir, ¿ah? Ahí está, menos de 5 años, contacto de caso índice, ahí está, lo que decíamos. Independientemente del resultado de disputo, el caso índice y del PPD del menor. ¿Qué quiere decir el caso índice? Que ha tenido un paciente en contacto, el niño, con abuelo, mamá, papá, con tuberculosis. El niño empieza con sintomatología, hay que hacer una prueba y podría ayudar a profilaxis. Según el MINSA, ahí está la normativa del MINSA. 5 y 19 años con PPD mayor a 10, con contactos de caso índice igual e infección por VIH, ¿no? Con resultado del PPD mayor o igual a 5. Y una conversión reciente en menos de 2 años del PPD en trabajadores de salud y en personas que tienen poblaciones privadas de libertad. O sea, los reos, en la cárcel. Vamos, latente. ¿Qué dosis y cuánto tiempo de profilaxis con isoniazida? Ahí está, mayor o igual a 15 años, 5 miligramos kilo día, ¿no? Máxima dosis 300 miligramos por 6 meses. Menor o igual a 15 años, ahí tenemos 10 miligramos y en VIH por 12 meses. Ahí está. Acompañada de piridoxina. Entonces, ¿por qué le damos piridoxina? ¿Por qué creen? Tuberculosis con baciloscopía negativa. A ver, se necesita de 5.000 a 10.000 bacilos para que salga positivo. Hay algunos casos que se llaman paucibacilares. Ahorita vamos a hablar. Entonces, el BK negativo,
Cuando no hay BK, en 100 campos observados. Rápidamente empiezan a observar el sput y no hay. El pausivacilar de 1 a 9. Entonces ahí viene un paciente, un diabético, que tiene una placa medio extraña y tiene fiebre, le pido. Y me sale ahí, te reporta de laboratorio pausivacilar. Te pone 3 bacilos por campo. ¿Se considera o no ya tuberculosis? ¿Le inician o no tratamiento? ¿Qué opinan? Obvio, pues. Si tiene síntomas, es inmunodeficiente y el paciente no debería tener pues bacilos. Ya tiene el bacilo, así tenga uno. Y hay sintomatología, le tengo que dar. No hay forma. No debería haber. ¿O acaso tú te dosas y te va a salir un bacilo? Ah, ya, pues tiene uno nomás. Hay que esperar que tenga 50.000. ¿No? ¿Así dices? No, pues. Ya tienes uno, es un pausivacilar. Ya tienes 7, igual. Ahí está, de 1 a 9. Tendría que recibir. ¿Ok? Y los 2 cruces, miren ahí, y las 3 cruces, cómo se reportan. Eso es importante. Ahí está con la adquisición de auramina, la adquisición importante, que a veces se pide cuando hay dudas. Cultivos en medios de agar, ¿no? Y basados en el huevo. Estos son los famosos cultivos de Lowenzen-Jensen y Ogawa, que se pide para ciertos casos especiales, por ejemplo, pacientes oncológicos, pacientes lúpicos, que a veces es muy difícil también llegar al diagnóstico. Vamos. Pruebas rápidas, ahí está el modo, bajo la prueba de microscopio. El Genotype y el MTB, que son pruebas de sensibilidad genética, ¿no? Y el GeneXpert para ver sensibilidad también con rifampicina, si es o no sensible el paciente con estos fármacos. La anatomía patológica de un ganglio, de una zona donde ustedes sospechan tuberculosis, como lo van a ver, calcio, ¿no? Ahí está el calcio. Y la formación de granulomas, ahí está. ¿Cómo te informaría el anatomopatólogo? Granulomas de información. Células gigantes del Langerhans con granulomas de información. Si te pone eso en la anatomía patológica del ganglio, le arranco tratamiento antituberculoso, porque mi sospecha es alta. Lógicamente que esta característica de la granuloma no solo es de tuberculosis, también de vasculitis, no se olviden, ¿no? De la granulomatosis de Wegener, ¿no? Granulomatosis nascolangitis. Estos también forman granulomas y otras enfermedades, ¿no? Solo que por la prevalencia y la incidencia, la primera posibilidad de tuberculosis. La radiología, miren ustedes, hay un patrón miliar bastante específico. Vamos a hablar de fármacos de primera línea, ¿no? Perdón. Ya, esta parte es importante que tenerlo en cuenta. En pacientes nuevos, recaídas y abandonos, altamente eficaces y de buena tolerancia. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver. Las de segunda línea en pacientes con tuberculosis resistente son menos eficaces y de menor tolerancia, excepto la quinolona. Ahí está. El grupo 1, agentes de primera línea, lo que ustedes ya saben, ¿no? Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracina. Antiguamente se podría dar rifabutina y streptomicina, ¿no? No forma parte del tratamiento actualmente, pero igual se les menciona porque antes de la norma técnica esto era parte de... Grupo 2, agentes inyectables. ¿Quiénes están? Canamicina, micacina, capromicina. O sea, no te va a venir mal que cuál es de la segunda línea, no viene así, porque el examen ustedes saben cómo viene, ¿no? Bastante sencillo, fácil, ¿no? 30 minutos, en 20 minutos ustedes resuelven ya todo, ya para sacar 20. No le vamos a preguntar así, preguntamos caso clínico, ¿qué debe ser? ¿No? De estos fármacos, ¿cuál produce otitis reactiva? ¿Cuál produce uveitis óptica? Esas cosas pueden producir. Ahorita vamos a ver. El grupo 3, levofloxacina y la moxitana quinolona. 4, etionamida, cicloserina y el ácido paraminosalicílico, PAS. Ya vamos a ver en qué casos vamos a utilizar. Y el 5, bueno, estos son otro tipo ya de fármacos de rescate en general para pacientes con tuberculosis. Ahí está, la isoniazida, metabolismo hepático, para recordar un poco el fármaco. Están bien frescos en fármaco, me imagino que es un recuerdo bastante rápido.
Ahí está la isoniazida, el mecanismo de acción, ahí ustedes saben. ¿No? Entonces, ¿qué hace? La isoniazida. Activa la enzima, o sea, está activada por esta enzima, ¿no? Inhibe la síntesis de los ácidos micólicos. Es un punto importante. Y es bactericida. ¿Ya? Ahora, efectos adversos. Aquí está polineuropatía a la cabeza. Le voy a preguntar a paciente que ha recibido tratamiento 5 meses con isoniazida, empieza por un cuadro de debilidad progresiva, ¿no? Adormecimiento en miembros inferiores. ¿Cuáles de estos fármacos están asociados a polineuropatía? Ahí está. Isoniazida. Después no diga que no les dije. Contraindicaciones, después van a marcar otra cosa, van a marcar, no sé, chenamida, tramadol, otras cosas, no sé de dónde sacan, no sé. Contraindicaciones, insuficiencia hepática y antecedentes de RAM. Ya, la rifa. Esta rifa es bastante conocida, bastante discutida y un fármaco bastante antiguo, más que de la Segunda Guerra. Es un fármaco que en spray se utilizaba antes, ¿no? Las abuelitas se utilizaban. Esta rifampicina había en spray, no sé si seguirá viendo ahora. Tiene un nombre, no me acuerdo ahorita, no me acuerdo. Era un antiséptico así como el acetil rojo. La rifamicina, ¿no? ¿Cómo? Rifamicina. Bueno, rifamicina de familia es. Hay uno que se pone en spray, es amarillo, componente de la rifampicina, ¿no? Entonces, mecanismo de acción, síntesis del ARN, ¿ya? Y también bactericida al igual que la INH. Hay una mutación de resistencia con esto, ¿no? Esto se ve bastante en el GeneXpert y dentro de ellas las cosas que tienen que saber, se preguntan las cosas más fáciles, por ejemplo la nefritis intersticial. Nefritis intersticial por rifampicina. ¿Han visto? Bueno, no han visto, porque no lo piensan a veces, pero sí hay. Ya, sí hay. Bueno, hepatitis colestásica sí es común, no solamente de rifampicina, sino de todos los fármacos antituberculosos. Dale. Ya, era sobre la pregunta de la nefritis intersticial. Para los pacientes que tienen enfermedad renal, ¿usarían rifampicina? Ya, en los pacientes con diálisis se puede dar, no está contraindicado. Y ahorita vamos a llegar ahí. Entonces, ¿por qué? Porque por el mecanismo de diálisis cumple la función, pero sí se puede ajustar la dosis al paciente renal, ¿no? Se ajusta la dosis, al igual que en los pacientes hepatópatas crónicos, como los que tienen cirrosis Child B o Child C. Si tienen alteración enzimática, se ajusta la dosis. ¿Se podría dar? Sí, pero con dosis ajustada. Bajo vigilancia. Y en los renales hemodializables, normal, no pasa nada. En los pacientes con prima infección y que inician rifampicina, ahí sí hay que ver bastante el tema de nefritis intersticial, cuando empiezan a sangrar. Ojo, empieza a haber hematuria de forma inexplicable, ahí podría pensar en una nefritis intersticial por rifampicina. Ojo, vamos, piracinamida. Si ustedes se dan cuenta, casi todos están en el metabolismo hepático, con resistencia a mutación del gen PNCA. Y dentro de eso, la piracinamida en los pacientes con gota, tengo que tener cuidado por el tema de la hiperuricemia. ¿Ya? También está nefritis intersticial, pero más que todo acá es el tema de las poliartralgias. Poliartralgias con piracinamida. Puede venir, ¿ah? Ahora, con etambutol, igual, mecanismo hepático, y ese es el más común, ¿no? La neuritis óptica. También hay polineuropatía y nefritis intersticial. Acá lo que te pueden preguntar es neuritis óptica. ¿Ya? Y el mecanismo de acción, en este caso el etambutol es un bacterios tal. Aquí ahora viene el otro grupo, 4 y 20, ¿no? Metabolismo renal de la estreptomicina, otros efectos adversos, falla renal y otra toxicidad, por eso es que ya casi no se usa, y el bloqueo neurológico. Ahí están las dosis, chicos. Tienen que saber eso de memoria, porque eso lo van a usar ustedes para, no para el curso de terapéutica, sino para su posta, cuando vayan a atender a los pacientes. Ya, en terapéutica no le vamos a preguntar eso. Vamos a preguntar otra cosa más sencilla, más fácil, para que saquen 20. Entonces ahí están las dosis de la primera fase y de la segunda fase. Tienen que revisarlo. Y aquí están todos los componentes y a qué nivel. Eso viene en los exámenes de admisión.
Isoniazida cavernas, rifampicina calcium y la piracinamida macrófagos. No se olviden de eso, que es una pregunta de residentado. Pregunta básica, residentado médico, ¿no? Ahí está, tienen un punto ahí. Los que actúan a nivel de cavernas, ya, es bastante, están las pepas nada más. Aquí está el resto, etionamida, cicloserina, la clofazimina y la fluoridacina. Entonces, ¿qué hacen esto? Ahí está, mide la síntesis de los ácidos glicólicos y péptidos. La síntesis de los péptidoglicanos, no se olviden la membrana de la bacteria y la unión del ADN, ¿no? Ahí está el tratamiento. ¿Qué nuevos fármacos? Hay varios fármacos, ¿no? El tema es el costo-beneficio, por eso es que no se ha instaurado. Entonces, con respecto a esto, se han hecho varios fármacos, ¿no? Se han descubierto muchos fármacos en el tiempo. Hay fármacos biológicos, estos nombres, estas letritas son porque todavía son en fase de experimentación, ¿no? Cuando están así no salen a la luz con el nombre completo porque todavía no se ha encontrado mayor beneficio. Ahora, el tratamiento con los nuevos fármacos, acá están. Dentro de estos tres, telamanid, hay que tener cuidado. Esto bloquea la producción de los ácidos glicólicos, es muy efectivo, en un 98%. Y el tema es el costo. Actúa a nivel de la pared celular de la bacteria, ¿no? Y el petromanid, liberación del óxido nítrico, con el tema de las oxidorreductasas, ¿no? Con la cadena de la proteína S de la bacteria, y inhibe los ácidos glicólicos, que es la función principal de ambos. Ahí estamos, las isoniacidas, cicloserinas. Hay un tratamiento de respuesta rápida. Acá está el meropenem o imipenem, que es un carbapenem, asociados a amoxicilina ácido clavulante. Entonces, ¿cuándo voy a dar eso? Cuando el paciente es resistente a todo, o el paciente está con falla hepática aguda, el paciente no tolera vía oral, tengo que dar endovenoso. El tratamiento endovenoso podría funcionar un carbapenem, un aminoglucósido y una quinolona, que ya lo hemos hecho antes. ¿Ya? Entonces, para que recuerden farmacología, no lo vamos a preguntar así. Ahora, esquema de tratamiento sensible, sin infección por VIH, estandarizado, con infección ya es selectivo. Definitivamente tenemos que dar la asociación es fuerte. Y el compromiso miliar del sistema nervioso central es acortado y el osteoarticular individualizado. ¿Por qué individualizado? Pacientes con gota, hay que tener cuidado con quién. Tiracinamida. Por eso. Sin infección por VIH, ahí está. Miren, 2 meses, ¿cuánto? Isoniazida, rifampicina, todo el esquema, ¿no? Luego viene por 4, en total 4 más 2, 6. En 3 dosis de esto, isoniazida y rifampicina. ¿Qué desaparece de todo esto? El etambutol, ¿no es cierto? Ahí están los 6 meses. Y la duración en 2 etapas. Ahí está, primera fase 50 dosis y la segunda fase 50. Con infección, ahí está, 9 meses. ¿No? Divididos en 2, o sea, el núcleo es 2. Miren, ahí está nuevamente 2. Isoniazida, rifampicina y 7 meses isoniazida con rifampicina. ¿Ok? Estos son los pacientes con infección por VIH. Aquí está en qué pacientes la duración 9 meses y las divisiones de las dosis aumenta en la segunda fase. Ahora, tuberculosis miliar y osteoarticular, 12 meses. 12 meses. Una pregunta puede ser, ¿no? Pacientes con tuberculosis miliar y hacen una MECTEV, ¿cuánto tiempo le van a dar el tratamiento? Te pongo 3, 6, 9, 2, facilito. ¿Qué vas a marcar? Algunos marcan 6, ¿no? 3, no sé. ¿Qué les pasa en ese momento? Está bien claro y bien grande. 12 meses. Ahí está. Para que aprueben todos. ¿No? Primera fase y la segunda fase 250 dosis. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? La RAFA. ¿Qué RAFA? Reacción adversa a fármacos antituberculosos. Ahora lo vamos a mencionar. El esquema estandarizado, factores de riesgo para TB, MDR y enfermedad severa. ¿Ok? Duración de 18 a 24 meses divididos en 2 etapas. Primera de 6 a 8 meses y la segunda de 12 a 16. Ahí está el esquema. Miren, para MDR. En resistencia, más que todo. Levofloxacino, canamicina, etenamida, cicloserina, ahí está todo.
Vamos, para los resistentes con resistencia a isoniazida, acá tenemos el siguiente esquema: rifampicina, miren todo lo que se tiene que dar, y AMDR, lo que les había mencionado, 6 a 8 meses y 12 a 16 meses continuando. Es duro, a veces no tiene adherencia, porque es bastante tiempo. Se van, se mueren. La mayoría de los pacientes se mueren, así de simple. No continúan, es mucho tiempo. No quieren que se les inyecta. Hay que estar inyectando canamicina y esas cosas. Duele. Un aminoglucósido duele. No quieren, están hueso, pellejo, le pones de frente biopsia de hueso, ahora están bien flaquitos, casi no se les puede. ¿De verdad? Terrible, es una situación bien terrible. No sé si ustedes han ido al 2 de mayo. ¿Dónde hemos visto esto? Hay un pabellón de neumología. Neumología tiene tuberculosos y también tiene pacientes de neumología. El tuberculoso está separado, ¿no? MDR, XDR, 2 o 1 hay de XDR. Pero son pacientes casi ya psiquiátricos. Y los internan ahí por meses, ¿sabes? O sea, no los dejan ir. ¿Por qué? Porque no van a cumplir su... Ahí los tienen. En una puerta con varias cosas. Terrible la situación, bien duro. Es terrible. Ahora, el esquema cortado en los MDR. Bueno, que han sido tratados previamente con fármacos de segunda línea, o sea, aquellos que no han sido tratados, y sensibles a fluoxinolona. Ahí está, no hay que dar en embarazadas ni tuberculosis extracurricular. Ojo, pasa la cosa. 4 a 6 meses de lo que estamos viendo ahí: canamicina, piracinamida, etambutol y moxifloxacina. Y el resto con moxifloxacina a dosis alta. Esquema individualizado según la puesto de salud convencional para medicamentos de primera y segunda línea. Ahí estamos: tratamiento MR, grupo A, B, C y D. En la A están las quinolonas y ahí en la B están por lo general los aminoglucósidos, ¿no? Hay que repasar esta parte. Hay que dar uno pues de cada ello, ¿no? Ahora, tuberculosis, tratamiento, retos y desensibilización. ¿Para quiénes? Para aquellos que hacen reacción adversa a la medicación. Entonces ahí se hacen los retos de medicación diariamente, se va probando la tolerancia de a poquito. Una vez que hacen reacción al fármaco, lo suspendemos por lo menos 2-3 días y otra vez empezamos, pero de a poquito. No se le da de una sola. Ahí está, el primer día como vamos empezando hasta lograr la dosis máxima. ¿Ok? Seguimos. El paciente con insuficiencia renal, esta es la pregunta de la doctora, ¿no? Entonces, cambio en frecuencia, miren ahí la isoniazida y el rifampicina por lo general no requiere. Dosis recomendadas puede ir al límite de 300 y 600, pero piracinamida y etambutol por lo general hay que dar dosis de 20 a 25 por 3 veces semanales, ¿no? Ahí está, para cortar la dosis. Y en insuficiencia hepática, según el tipo de Child, miren acá, pero los dializables puedes dar, los dializables puedes dar, ¿ya? Y en el Child A y B, miren acá, solo 2 medicamentos en el A y el B, a excepción del C, miren, diseñar el esquema de potencial hepatológico. En los pacientes con C, generalmente son endovenosos, la mayoría no tolera, hacen insuficiencia hepática aguda y los mata. Ustedes han visto que estos fármacos se eliminan por vía hepática. Es bien difícil tratar muchas veces, en realidad. Ahí está el tema de corticoterapia y en quiénes, ¿no? En los pacientes con infección del sistema nervioso central. En las famosas MECTEV hay que dar corticoides para disminuir, la inflamación, también disminuir las complicaciones que pueden dar las meningitis tuberculosas. ¿Cómo se da? Ahí está, en la primera semana se puede dar 8 miligramos día y luego ir acortando poco a poco. Miren, aquí está, con menos de 14 años. Y cómo voy a dar los esquemas de tratamiento, por lo menos de 4 a 6 semanas, con el tema de la dexametasona. Ahí están las dosis: 0,4, 0,3, 0,2 y 0,1, todo endovenoso. Voy bajando la dosis semanalmente. ¿Listo? Muy bien, chicos.